Kosuke Momonosuke, el heredero al trono del país de Wano, se alza a cientos de metros de altura, mirando cara a cara a Kaido, el rey de las bestias y el ser vivo más poderoso en cielo, mar y tierra, culpable de haber desatado el caos en el país y de arrebatar la vida de los padres del heredero. Momonosuke mira a esta bestia directo a los ojos, declarando que será el shogun, arrebatándole el poder, entregándolo todo por su gente, sus aliados y por el amanecer del país de Wano. Sin embargo, Momonosuke está muy lejos de siempre haber sido así. De hecho, hace pocas semanas este chico ni siquiera se atrevía a hablarle a desconocidos o mirar a gente a la cara. Entonces, ¿cómo es posible que ahora se atreva a enfrentar a la criatura más fuerte del mundo? Bueno, para recordar y refrescar la memoria acerca de por todo lo que este personaje ha pasado y cómo ha evolucionado para ser quien es hoy en día y llevar a cabo estas históricas hazañas, devolvámonos al pasado y estudiemos cómo ha vivido y evolucionado el heredero de Wano en la evolución de Kosuke Momonosuke. Etapa 1. El pasado. 28 años atrás, en la cubierta del barco del poderoso pirata Edward Newgate, Kosuke Momonosuke nace bajo el seno de una familia conformada por su padre, un orgulloso y poderoso samurái, su madre, una cálida y valiente mujer, y un grupo de piratas apestosos que rodeaban todo el día a este chiquillo mientras recorrían las más impresionantes aventuras alrededor del mar. Su padre constantemente le enseñaba el arte de la espada, así como también le hablaba a Momo sobre qué tipo de mujeres le gustaban y cuáles le debían gustar, lo que, como sabemos, más tarde desembocó en una característica importante de este personaje. Lo que realmente importa acá es que Momo era un niño feliz que, junto con su familia y amigos, tuvo de las mejores infancias que cualquiera se pueda imaginar, volando a cientos de metros de altura en el aire y recorriendo un mundo maravilloso. Esta etapa es donde todo comenzó. Es acá cuando conoció lo bella que es la vida, teniendo el privilegio de conocer el mundo fuera de Wano desde su nacimiento, al tener la fortuna de acompañar a su padre en su viaje como pirata. Momonosuke es alguien que siempre amó mucho a su familia, y una vez que su madre enfermó, volvió a Wano junto con ella para que su padre pueda continuar hacia la última isla. Una vez en su país, se dedicó a compartir con su madre y su querida hermana menor, Hiyori, quien siempre lo recibía con una patada en la cara y lo mandaba a volar. Pero a pesar de esa extraña costumbre, Momo siempre velaba por su seguridad y jugaba el papel de asegurarse que su hermana no llore ni lo pase mal, incluso llegando a regañar a su propio padre cuando éste le asustaba con sus oscuras historias. Esa era su rutina, esa era su vida, la de un niño privilegiado que, a pesar de que tenía un palacio, riquezas y toda fortuna que alguien podría desear, lo que realmente más amaba y lo que en verdad era su tesoro, era su cálida y unida familia, que ya sea en las buenas o en las malas y entre patadas voladoras en la cara, siempre velaban por el bienestar del otro. De acá en adelante, y luego de que su padre falle trágicamente en su misión de acabar con Orochi y Kaido, la vida del pobre Momo se volvió más extraña cada vez y más complicada cada día. De repente, este niño mimado dejó de tener todo lo que quería en la vida. Sus lujos fueron arrebatados y su mente de infante se llenó de confusión. Su comida debía pasar por un guardia quien se aseguraría que no esté envenenada, lo cual nunca había pasado antes. Era un niño que no entendía por qué de repente todo cambió y por qué allá afuera y dentro de su propio país hay personas que intentan acabar con su vida. Es entonces cuando Toki le explica que él, algún día, será quien lleve en sus hombros la carga de ese país. Y recuerde muy bien esta frase, demostrando que a pesar de que su hijo es apenas un niño, Toki tiene plena confianza en él y sabe que en el futuro será alguien digno, quien cargará con el peso de Wano sobre sus hombros. Luego del lamentable incidente de Kosuke Oden, más exactamente durante la sádica masacre del castillo a manos de Kaido, es cuando todo comenzó para el pequeño Momo. Fue cuando se crearon sus traumas, cuando comenzó la ansiedad, y de golpe tuvo que conocer lo difícil y fría que es realmente la vida. Es un muchacho que apenas siendo un infante, fue tomado fuertemente por Kaido desde el cuello y sujetado a cientos de metros de altura, donde tuvo que ver a sus leales guardias ser asesinados despiadadamente a manos de este monstruo, y donde vio a su madre ser maltratada.
atrapado, inmovilizado y completamente dominado al borde de un precipicio. Es cuando Momo comenzó a temblar de miedo por primera vez en su vida, pues no podía aceptar la idea de encontrarse a cientos de metros de altura, indefenso y, más importante aún, arrebatado de su más grande lujo en la vida, la pacífica y constante tranquilidad y seguridad de que todo estará bien. Debido a este evento tan chocante y al repentino cambio de su vida pacífica a una dominada por el caos, Momonosuke desarrolla una serie de traumas los cuales Oda escribió cuidadosamente para ser resueltos, o al menos superados hasta cierto punto a lo largo de esta historia y el arco de personaje de este muchacho, y el primero de estos traumas es su nombre. A pesar de haber sido orgullosamente el hijo de Kosuke Oden durante toda su vida, Momo no fue capaz de decir su nombre frente a Kaido cuando tuvo la oportunidad, de cierta manera, negando a su padre en el momento más importante y estando a punto de morir sin haberse atrevido a enfrentar de manera honorable la vida, no reconociendo su apellido Kosuke. Claro, gritó orgullosamente que su padre, quien es su más grande orgullo, es un gran guerrero, y declaró que algún día cargaría con esta nación sobre sus hombros. Mismas palabras que su madre le dijo, pero jamás le dijo su nombre a Kaido. En respuesta a esto y debido a la cobardía de Momo, Kaido notó que este no sería una amenaza y que no cuenta con el honor y el valor de siquiera declarar su apellido. Por esta razón, fue humillado por Kaido al ser tirado como un trapo y lanzado como basura para morir de la manera más patética posible, quemado junto con el castillo de su familia. En One Piece se nos ha dejado más que claro que para un samurái, la muerte es lo que completa a este tipo de guerreros. Esto es algo que tanto Kaido, los gigantes de Elbaf y por supuesto los samuráis siguen muy rigurosamente. El mismo Kaido ha dicho en varias ocasiones que admira la manera en que los samuráis siempre buscan morir de la manera más honorable posible, y hasta el final conservan su orgullo. Es por eso que ser condenado a morir por las llamas del castillo es una manera que tenía Kaido de deshacerse de alguien que no merecía una muerte digna, sea un niño o no, pues ni siquiera se atrevió a declarar su apellido, no merece ni siquiera ser asesinado, y aunque sea el hijo de Oden, no se atrevió a decir su nombre. Es aquí donde se desarrolló el primer trauma de Momo, pues el tener esa figura imponente y mutante frente a él, el no haber sido capaz de decir su nombre, y el no demostrar su orgullo de samurái, se convertirá en una pesadilla recurrente que ni él mismo pensó que terminaría llegando tan lejos. De la misma manera, su segundo trauma es el miedo que desarrolló a los seres voladores y a las alturas, un miedo que demoraría mucho en más o menos superar, y que fue causado al ver cómo un dragón gigante se acercaba y rodeaba amenazantemente su castillo, solo para convertirse en un titán que lo sostuvo del cuello con sus monstruosos brazos y lo mantuvo al borde de la muerte durante segundos que han de haberse sentido como una infinidad para el pequeño samurái. De esta manera, Momonosuke nunca más sería capaz de ver o hablar de objetos o seres voladores, así como las alturas lo aterrorizarán para siempre. Pero espera un segundo, esto no tiene sentido. Momo hace poco ya había estado posicionado a grandes alturas, de hecho, había estado más alto de lo que Kaido lo sostuvo en este momento, y extrañamente en dichas ocasiones no había tenido miedo. Entonces, ¿por qué se asusta ahora? Bien, acá viene lo interesante, y es que Momo no temía a las alturas anterior a eso, porque cuando se elevaba por los aires, estaba en compañía y bajo la protección de su querido padre, su más grande ídolo y quien hasta ese día había hecho todo lo posible para que la vida de Momo sea lo más acomodada, segura y feliz posible. Su padre, estando con él, le brindaba una seguridad que lo mantenía a salvo sin importar si estaban a 100, 1000 o 10.000 metros de altura, pues era el guardián que velaba por su bienestar y proveía a Momo de una infinita seguridad. Pero ahora la cosa era muy diferente, ya no está Oden, encontrarse en las alturas ya no es algo seguro, ahora es peligroso, ahora le causa miedo, ahora lo hace temblar, porque el más grande pilar que siempre le aseguró que nada le pasaría en las alturas ya no está ahí, y está literalmente colgando de un hilo. Momo no le temía a las alturas, le temía al no tener a su padre ahí para hacer que las alturas no le den miedo ni sean algo terrorífico, y combinar todo esto con el monstruo de Kaido amenazándolo frente a él, fue un combo que destruyó al pequeño Momo. Y así fue como después de minutos de enterarse que su padre fue torturado durante 1 hora, que fue asesinado y luego de ver a su madre al borde de la muerte, de separarse de su hermana y de perder todo lo valioso para él en menos de 1 minuto,
minuto mientras al mismo tiempo era amenazado por una bestia, fue humillado a muerte, lanzado a morir y traumado de por vida a punto de ser consumido por las llamas. Este pequeño chiquillo se queda solamente con sus vasallos Kinemon, Kanjuro, Raizo y Kikunojo, quienes son enviados al futuro para una segunda oportunidad. Sí, esta serie de eventos volvería loco a cualquiera que tenga que enfrentarlos. Perder a tu madre, padre, hermana en cuestión de minutos y ser lanzado a un nuevo mundo en donde todo es incierto y desconocido es algo terrible. Sin embargo, acá es incluso peor, pues Kosuke Momonosuke es apenas un niño de 8 años que, en aquella noche de media luna, fue destrozado por el cruel destino que se lo arrebató todo y lo hizo desarrollar una serie de traumas que le costaría mucho tiempo el poder superar. Etapa 2. Salto al futuro. Una vez en la actualidad, un grupo de valientes y fieles samurái lo esperaban. Estos hombres, tan solo con ver a Momonosuke, estuvieron dispuestos a volver a pelear en nombre del clan Kosuke y rebelarse en contra de Kaido y Orochi. Al ver su rostro y ver que la sangre de sus líderes seguía con vida y que las palabras de Toki sobre el futuro se hicieron realidad, estos guerreros recuperaron una esperanza casi abandonada desde hace 20 años, pasando Momonosuke así, de un segundo a otro, de ser el niño mimado de una familia real, al líder, esperanza y única razón para seguir adelante de miles de guerreros que lo esperaban en el presente. De repente este chiquillo se dio cuenta de que su nombre y su existencia brindaba confianza, valor y determinación en cierto grupo de hombres. En la tierra de Wano siguen existiendo, incluso 20 años después, guerreros que cuentan con una gran fuerza y valor, pero que lamentablemente carecen o carecían de una razón por la cual pelear. Momo se dio cuenta de que su mera existencia y presencia avivó una llama dentro de ellos, y esto es algo que más adelante en el arco será fundamental para la evolución de este personaje y el desarrollo de la guerra. Pasar de ser un agente pasivo y protegido al rostro y líder de una alianza gigante es una misión y experiencia que no es específicamente grata para este muchacho, pues dentro de todo y por extraño que suene, Momonosuke tuvo que soportar el dolor de apenas unas horas luego de la terrible muerte de su padre, tener que profanar la palabra padre y comenzar a llamar a Kinemon de esa manera. Solamente podemos imaginarnos lo difícil que es para un niño el tener que llamar así a alguien que no es su padre, negando a Kosuke Oden cada vez que llamaba a Kinemon de esa manera, y teniendo que aprender a actuar frente a todo el mundo, fingiendo que todo estaba bien cuando se encontraba con él. Todo por mantenerse con vida. Pero ¿saben qué? Debo darle puntos a Momonosuke. Este chico es un actor de primera hasta el punto en que todos los espectadores creíamos que Kinemon era su padre. Lamentablemente, y como sabemos, todo terminó mal. A pesar de que Kikunojo fue capaz de quedarse a salvo y reunir información en Wano trabajando en una tienda de té, el resto se embarca en una aventura en donde Raizo termina en Zou, y el pequeño Momonosuke cae en Dressrosa, lugar en el cual termina perdido y como primera interacción fuera de Wano, observa a Doflamingo castigando y torturando a un gladiador del Coliseo por haber salido ileso de este lugar y no haberse lastimado, quitándole toda la diversión al público según este maniático asesino. Acto seguido, Doflamingo remata a este gladiador con sus hilos y amenaza a todos los presentes con que lo mismo les espera si se vuelve a enterar que no se están lastimando en el Coliseo. Este sanguinario espectáculo fue lo primero que Momonosuke encontró en Dressrosa y sería solo una muestra de lo inseguro que es el mundo cuando no tiene a su padre protegiéndolo y lo difícil que sería mantenerse con vida desde ahora en adelante. Su primera experiencia fuera del regazo de su familia fue ver esto. Esta fue la bienvenida al mundo real para Momonosuke. Esta fue la demostración de lo que le espera en este cruel mundo en el cual solo los fuertes pueden sobrevivir y mandan sobre los débiles, ahora que no tiene protección. Y para su mala suerte, luego de esconderse de los hombres de Doflamingo en un barco cercano, terminó por separarse de Kinemon y cayendo en Pan Hazard. Su habilidad para comunicarse con los demás estaba hecha a pedazos, luego de entender que su vida era importante, que este mundo nuevo en el que apareció era extremadamente violento y que
no podía confiar en nadie, Momonosuke se rehusaba completamente a recibir cualquier ayuda de los demás, incluso rechazando comida que los niños que lo acompañaban le ofrecían. Así como también, según sus palabras, él no tenía nombre. Para arruinar aún más las cosas para este pequeño samurái que ocultaba toda información sobre él mismo, cayó víctima de los instintos humanos por buscar comida y no morir de hambre, pues luego de semanas sin comer, cayó en la tentación de literalmente la fruta prohibida. Fue así que en una de sus aventuras por Panhazard, terminó comiendo una Akuma no Mi misteriosa, que irónica y trágicamente lo convertía en el ser que más miedo le causaba, de manera que cada vez que se miraba al espejo no podía hacer más que gritar y correr de miedo. ¿Por qué es un niño tan asustado de los dragones a causa del incidente de Kaido de hace algunos días, que cayó en el peor infierno? Uno en donde estaría condenado a convertirse en el ser que se encargó de arrebatarle toda la felicidad y arruinar su vida. Literalmente, su propia persona, frente a un espejo, le hacía recordar el peor día de su vida, causando en él una descarga nerviosa tan potente que incluso llegaba a desmayarlo. Y para empeorar aún más las cosas, logró escuchar de la boca de los científicos de Panhazard acerca de los terribles experimentos que le esperaban en ese lugar. Momonosuke escuchó con sus propios oídos cómo pronto harían crueles pruebas con él. Los harían consumir sustancias, donde él y todos los niños del lugar eventualmente morirían como herramientas reemplazables. Su experiencia con Kaido, la violenta escena que tuvo que ver en Dressrosa a manos de Doflamingo y una predicción que lo condenaba a una terrible vida como objeto de experimentación, fueron un shock demasiado grande para Momo. Pero sorprendentemente, este muchacho fue lo suficientemente valiente y considerado como para, aún dentro de su misión de velar por su propia vida, tener las intenciones de salvar a los demás niños de Panhazard de dicho destino y contarles lo que había escuchado para escapar juntos, o al menos intentar hacerlo. Lamentablemente, al esconderse dentro de un bote de basura, uno de los trabajadores del lugar terminó echándolo al ducto que eventualmente lo haría terminar en el contenedor principal, sin posibilidad de escapar, haciendo que el príncipe del país de Wano no solo pase por una serie de terribles eventos como bienvenida al nuevo mundo del futuro, sino que encima fracasó en todo lo que se propuso y terminó pasando de ser un príncipe en un castillo en la colina de su propio país a una víctima en el basurero de un país desconocido. Una vez que milagrosamente fue encontrado por Luffy, este chico no le creía que era un pirata. Según Momo, los piratas son gigantes, feroces y amenazantes. Y claro que esa era la idea que Momo tenía de los piratas, si su más grande demostración de uno había sido Kaido. Ese era el arquetipo de estos para él. Es acá cuando nos confiesa que a causa de su gran y fracasado viaje, este chico llevaba soportando 10 días sin comer un bocado, por lo que apenas le quedaba energía para hablar. Es más, todo estaba a punto de terminar ahí sin poder salir. Sin embargo, cuando cae desmayado víctima de una extrema falta de energía, y debido a que Luffy le dice que ponga atención, Momo alucina con Doflamingo, quien hace algunos días le dijo exactamente lo mismo a los gladiadores del Coliseo, recordando la imagen de aquella terrorífica sonrisa que hace que, en un ataque de pánico, logre moverse por los aires mientras usaba la última de sus reservas de energía, generando por primera vez lo que más adelante sabríamos que son las Homuragumo, y terminando completamente entregado y agotado luego de esta misión. Asimismo, en una sola escena, Momonosuke enfrentaría y encarnaría sus 3 más grandes miedos a la vez, pues así como le teme a los piratas, a los dragones y a las alturas, se unió con Luffy, que es un pirata, se convirtió él mismo en un dragón y alzó vuelo por su propia cuenta, siendo una de las, hasta ahora, más irónicas escenas de Kozuki Momonosuke, en la cual entendemos que quizás los piratas y los seres voladores o las alturas realmente no son peligrosas per se, pero eso es algo que este chico demorará algo de tiempo en aprender, y ya lo veremos más adelante. Una vez que se libró toda la batalla en Panhazard y se reunió con Kinemon, Momo continuaba con su orgullo intacto, y a pesar de tener semanas de ayuno, no aceptaba ayuda de nadie, ni mucho menos el recibir la deliciosa comida que Sanji cocinaba frente a él. Solamente cuando vio a Kinemon comer y recibir ayuda de los demás, cuando este le explicó directamente que Luffy y sus amigos eran gente de confianza y que de ahora en adelante la prioridad
era el mantenerse con vida y sobrevivir, Momo aceptó comer. Esto tiene mucho sentido, pues si Kinemon y Momonosuke no vuelven a Wano, no podrán rebelarse contra Kaido y el país quedará eternamente bajo el control del enemigo. Aceptar piedad a estos piratas y abandonar el Bushido, el código samurái solo por esta vez, es algo que Momo estaba dispuesto a aceptar a cambio del futuro de su país y su gente, y finalmente reencontrarse con Kinemon, su único aliado cercano. Momonosuke intentaba vivir como su padre, pero no estaba listo para hacerlo. Oden se daba el lujo de seguir el orgulloso estilo de vida de un samurái porque podía hacerlo, porque era fuerte y se había entrenado durante muchísimos años para lograrlo, pero Momo no, y por lo tanto no le quedaba de otra que renunciar a dicho honor, aceptar la comida con humildad y volver al honor cuando esté listo para hacerse responsable de él. Por lo menos, después de mucho tiempo, Momonosuke puede descansar, tomar una siesta y darse una ducha. Eso es algo que este chico necesitaba hace un buen rato y que funciona de algún modo, como un respiro de toda esta pesadilla que no se había detenido desde su tragedia con Kaido. Independientemente de que la batalla contra Caesar Clown y sus hombres haya terminado con una victoria para el equipo de Luffy, la situación con Momo se puso bien complicada, pues de acá en adelante entra un nuevo factor en la vida del pequeño Shogun, y esta es la aprobación de Luffy. Sí, Momo estaba atascado, estaba en una situación terrible, pues aparte de sus terribles traumas y la muerte de su padre hace algunos días, se encontraba atrapado entre ser un agente pasivo y un gobernante a cargo de una nación, entre la inocencia y la suspicacia, entre un niño y un adulto. Y aparte de toda esta presión, Luffy y sus altísimas exigencias no lo ayudaban mucho, o quizás dichas exigencias eran lo que más lo ayudó. Luffy se lo dice directamente: Momo, eres un cobarde. Pues a pesar de que hace poco ambos habían volado juntos, el samurái lo niega una y otra vez, declara que él nunca ha volado y que incluso si pudiese hacerlo, jamás lo haría. No me gustaría parecerme a aquella criatura voladora que tantas pesadillas me ha dado, debe pensar Momo mientras está convertido en dragón y mientras recuerda que alguien, hace mucho tiempo, le preguntó su nombre mientras acercaba su gran mano hacia él. En cada oportunidad que tiene, Luffy lo golpea. Ambos juntos son una dinamita que simplemente no pueden estar juntos en el mismo lugar. Luffy indica que no le importa que Momo sea un niño de 8 años, pues él odia a los cobardes y no está particularmente interesado en ayudarlos si lo único que hace es llorar y decir que tiene miedo. Luffy y sus extremas exigencias serían un elemento que lentamente ayudarían a este pequeño a sacar lo mejor de sí mismo y a autoexigirse aún más para estar a la altura. Y la aprobación de Luffy a Momo es uno de los hilos argumentales más interesantes de su historia. Sin embargo, por ahora nos quedamos en la base, y Luffy considera a Momonosuke un cobarde pequeño e inútil, y esto se quedará así durante un buen tiempo. A estas alturas, podemos estar de acuerdo en algo. Momo es un personaje cobarde, muchas veces pesado e insufrible, pero tiene la intención de ser alguien mejor y más grande. Y más adelante en este video queda más que claro. Oh, por cierto, las malas enseñanzas de su padre sobre las mujeres desembocaron en él convirtiéndose en un pervertido, pues las gracias que hace cuando está cerca de Robin y Nami son algo que quizás Oden no sabía que terminaría desatando. O quién sabe, quizás sí era la intención de Oden que Momo sea de esta manera si consideramos que él tuvo la guerra del harén siendo también apenas un niño. Por lo menos, es tierno darnos cuenta que después de pasar por el mismísimo infierno, Momonosuke encontró lo más parecido a una familia que había tenido desde que perdió a la suya, y pudo relajarse, descansar y sentir el calor familiar que alguna vez tuvo con su elegante y hermosa familia, con un grupo de sucios y maleducados piratas que, aunque Momo aún no lo sepa, son lo mejor que le pudo haber pasado en la vida. Durante Dressrosa persiste el temor de Momonosuke frente a los objetos voladores. Más específicamente podemos ver que a Momo le aterra la idea de que Doflamingo sea un, entre comillas, hombre que vuela, y el solo pensar en el hecho de que el Shichibukai pueda moverse por los aires hace que se desate su trauma por los seres voladores, convirtiéndolo en un dragón. Desde acá en adelante, Momo desaparece durante 2 años de publicación, y lamentablemente dejamos el arco de Dressrosa con nota baja, con Momo siendo un cobarde, traumatizado niño que es tan débil e inútil, que incluso deben sacarlo de la trama para que no se meta en más problemas. Un
pobre diablo que al volver a la historia no deja de caer más y más bajo aún, y que es un desafío para el autor del manga el lograr que, desde un punto tan bajo y siendo alguien con tantísimos problemas y defectos, logre ser alguien diferente desde acá al final de su arco de personaje. Etapa 3. Arco de Zou. En la isla de Zou es donde Momonosuke da uno de sus más grandes saltos como personaje, pues ese niño tímido que se había caracterizado por ser un cobarde es expuesto frente al grupo de Luffy y, finalmente, se libera de las cadenas que lo ataban a fingir ser el hijo de Kinemon. Logra la increíble hazaña de detener a Inuarashi y Nekomamushi, dos guerreros poderosísimos que discutían violentamente hace muchos años, dando un discurso extremadamente maduro, en el cual explica que si su padre estuviese ahí, no le gustaría que ellos dos peleen de esa manera. Momonosuke, extrañamente, estaba demostrando ser un gran líder y alguien que podía guiar a los demás, hablar en nombre de su apellido, terminar una guerra infinita en la isla del elefante y demostrar que está dispuesto a seguir con el legado de su padre y su misión, decepcionándose de la inmadurez de estos guerreros que, siendo regañados por un niño de 8 años, aceptaron finalmente una tregua. El chico plano y estático, víctima y silencioso de hace algunas semanas, lentamente mostraba y comenzaba a dar señales de ser algo más que una carga para el equipo. Demostraba estar cansado de tener que soportar días y días de silencio, sorprendiendo incluso a Inu y Neko, quienes no podían creer que Momo pueda decir palabras tan maduras y que impresionados dejaron de discutir al instante, siendo su primer acto como líder el de tener una guerra de cientos de días entre los dos guardianes de la isla elefante. Una vez en un lugar seguro y sin nada que ocultar, nuestro querido muchacho se presentó como Kosuke Momonosuke, luego de haber negado a su padre frente al enemigo y a haber sido obligado a esconder su nombre por completo durante tanto tiempo, el poder finalmente hacérselo saber a todos. Aunque bueno, como sabemos, el factor de aprobación de Luffy se mantiene absolutamente igual en este punto, ya que para el capitán de los piratas del sombrero de paja, el que Momo sea o no un príncipe es algo que no cambia para nada la situación, pues para él, Momo sigue siendo un llorón, cobarde y débil, sea un príncipe o no. Es acá donde Momo nos revela por primera vez su misión. Quiere derrotar a Kaido, pero hay un pequeño problema. Es muy débil, es un niño y no es nada de lo que su padre solía ser. Y peor que eso, Luffy se enteró de que Momonosuke no es un niño que debe ser cuidado, sino que es un líder que debe cuidar a los demás. Sí, exactamente, Luffy lo ve como un igual, y no solo porque sea un niño se librará de la responsabilidad de ser un líder, algo que el pirata de los sombreros de paja se toma muy en serio gracias a su evolución a través de la historia. Luffy conoce la importancia de un líder y lo fuertes que deben ser para proteger a sus compañeros, y eso es algo que nuestro capitán aprendió por las malas, y es que cuando Momo le pide ayuda a Luffy para derrotar a Kaido, Luffy dice que no. Y es que esto es algo simplemente tan genial, tan eficaz y tan bueno para la evolución de Momonosuke, que Luffy estando en ese lugar, en ese momento y siendo él su compañero, es literalmente lo mejor que le pudo haber pasado a este enano para mejorar como persona, como guerrero y como líder. Pues cuando tienes al mejor de los capitanes como tu ejemplo a seguir y enseñándote cómo debe comportarse un buen líder, no hay por dónde perderse. La cosa es así. Si Luffy simplemente aceptara y le ofreciera ayuda a Momo diciéndole que lo iba a salvar y que derrotaría a Kaido, seguiría acostumbrando a este chiquillo a una vida fácil en donde todos los problemas no existen y siempre deben protegerte. De hecho, ni siquiera fue Momo el que se atrevió a pedirle ayuda a Luffy para derrotar a Kaido, sino que fue Kinemon, uno de sus vasallos. A Luffy no le pareció para nada que siendo Momo el líder, uno de sus hombres tenga que hablar por él y tratarlo como un bebé. Luffy sabe cómo hacer a un niño crecer. Sabe que situaciones difíciles, el meterse en problemas y el intentar salir de ellos son los que realmente te hacen crecer. A Luffy no le importa que Momo sea un niño o no. Él no soporta simplemente a la gente cobarde. Momonosuke está completamente desaprobado por Luffy, pues el capitán de los sombreros de paja no es una niñera, es un pirata.
Si quieres que te proteja solo por ser un niño, no lo obtendrás. Pero si quieres que luche a tu lado, trato hecho. Luffy no le dijo que no porque no quiera que Momo sea feliz ni porque no quiera que la gente de Wano deje de sufrir. Lo hizo porque Momo estaba parado ahí, en palabras de Luffy, de adorno. Y no fue capaz de hablar en nombre de sus vasallos como un líder y envió a Kinemon a explicar la situación y a pedir ayuda. Es por eso que no fue sino hasta que Momonosuke, un niño de 8 años, le pidió que luchen juntos para derrotar a Kaido porque él es aún un niño muy pequeño, la cosa recién comenzó a cambiar. Y es por la misma razón que Luffy no le dice: Momo, yo te salvaré, déjamelo a mí, porque esa no es la idea. Luffy le dice: yo derrotaré a Kaido por acá, mientras tú vas y haces lo tuyo por allá. Yo no te estoy rescatando ni salvando tu país, esta es una alianza. Luffy lo trata como un adulto, no como un niño, porque este es el momento más importante para Momonosuke. Es en esta habitación escondida en la isla Elefante en donde Momo oficialmente deja de ser un niño para nuestros ojos, o comienza a dejar atrás el serlo. Lo importante es que Momo crezca, que madure y que entienda de que después de que Luffy derrote a Kaido, quedará a cargo de todo un país. Acá nadie está salvando a nadie. Es un pirata y un gobernador trabajando juntos con un objetivo en común por distintas razones. Y claro, de esa manera el orgullo de Momo se mantiene también intacto, punto que retomaremos casi al final del video. Este evento fue tan importante para este chiquillo como persona y alivió tanto su dolor que una vez que recibió la oferta de parte de Luffy y tomó su mano extendida, no la podía soltar, pues esta fue literalmente la primera mano que alguien le daba, la primera cuerda de escape, la primera luz y señal de salvación en medio de la oscuridad, la primera señal de que había esperanza y, aferrado a Luffy como un niño con su padre, lloró lágrimas de felicidad que este pequeño merecía más que nadie en el mundo el derramar. Esto hizo que el medidor de aceptación de Luffy suba considerablemente, y el respeto del capitán de los sombreros de paja por este chico lentamente vio como la valentía de Momo florecía, si se le forzaba lo suficiente, si se le trataba como un adulto, y por primera vez, Luffy está orgulloso de que aquel chico miedoso demuestre que es capaz de actuar de manera tan madura, valiente y responsable, demostrando así lo que Luffy quería, un líder que entienda la importancia de su posición. Sin duda una escena muy cálida, fuerte, con una lección excelente de parte de Luffy hacia el pequeño samurái, una lección que no sería dejada en vano, pues de acá en adelante y con este reto enfrente, Momo comenzaría a tomárselo todo más en serio. Solamente hay un objetivo por delante: salvar el país de Wano. Etapa 4. Arco de Wano. La transformación de Momonosuke ha comenzado. Esto ya no se trata de un juego ni de un paseo por las islas del mundo. Venimos a desafiar a una batalla a la criatura más fuerte de todo el mundo. A causa de esto todos están dando su 100% por esta misión. Y a pesar de que con sus poderes no podría hacer nada realmente notorio, Momonosuke se preparó tanto como pudo antes de la guerra. Comenzó un arduo entrenamiento físico en el cual practicó su uso de la espada y día a día visitaba el bosque para hacerse más fuerte. Momo es un chico que perdió a su madre y a su padre hace pocos días, y lo único que le quedaba a estas alturas de la vida era su querida hermana menor, Hiyori. Pero él no es ingenuo, y acá es donde comienza a salir a la luz la real madurez de este chico, pues él sabía que si se reunía con Hiyori antes de la guerra, Orochi sospecharía e iría tras de ella. Es por eso que decidió no acercarse a su hermana sino hasta el final de la batalla, y a pesar de que tenía muchas ganas de ver a la única miembro de su familia que seguía con vida, priorizó el bienestar de su hermana y el de la misión por sobre su compromiso emocional. Curiosamente, Momonosuke no dice que podrá reencontrarse con su hermana si es que ganan la batalla, sino que dice que después de ganarla, se encontraría con ella, demostrando que este muchacho ve la victoria como algo que sucederá sí o sí y lo da por garantizado, al igual que su reencuentro con su querida hermana. Este tipo de mentalidad es necesaria cuando en 15 días más, un chico de 8 años tendrá que plantar cara al hombre que arruinó su vida y su país. Tiernamente, Momonosuke busca guía en Zoro. El espadachín de los sombreros de paja lo dotó de motivación, enseñanzas y un grito de guerra que sería icónico de ahora en adelante. De esta manera Momo entrenaría cada día desde la mañana hasta el atardecer, con el fin de que, cuando el momento de luchar llegue, él pueda hacer un aporte a la alianza y no una molestia.
Claro, algunos dirán que esto es estúpido, es solamente un niño, y por más que entrene no serviría de nada contra los piratas enemigos, pero eso es lo que menos importa, y si muere en batalla, que así sea, pues lo único que tiene en mente Momo es un inmenso deseo de dejar de ser un estorbo, y pasar a ser un agente activo en la guerra. Una vez en la prisión de Udon, el papel de gobernante de Momonosuke da un gigantesco paso. Resulta que Luffy, quien siempre se ha caracterizado por ser alguien que brinda alegría y libertad a todo el mundo, más que nada si consideramos lo revelado en la última etapa del arco de Wano, hizo lo que hace siempre: liberar a aquellos que fueron privados de libertad y de disfrutar sus días encerrados en la prisión. Los prisioneros de la mina se habían dado por vencido por completo y abandonado toda posibilidad de ser libres y toda motivación de volver a luchar. En respuesta a esto, Luffy hace su típico acto abreojos que hace que todo el mundo se inspire y pierda el miedo a pelear, enfrentando el virus de Babanuki, dando un discurso motivacional, infectándose con dicho virus y enviando a todos los prisioneros a volar para darles una pequeña arremetida mental, literalmente tirándolos a volar por los aires y ordenándoles que despierten, que se den cuenta que hay posibilidad de ganar, que él está ahí para derrotar a Kaido y otorgándoles todo lo necesario para rebelarse contra aquel que los somete, dejándoles un mensaje de libertad y rebelión. Estos hombres parecían muy motivados, dispuestos y listos para luchar a favor de la alianza y contra el tirano de Kaido. Habían sido liberados de la cárcel y habían visto como aquel que los oprime era destruido. Pero incluso cuando los prisioneros tenían enfrente suyo la única solución a todos sus problemas y a alguien que se decía capaz de devolverles la libertad que habían perdido hace ya tanto tiempo, sucede algo terrible. Esta fue una extraña ocasión en la cual Luffy no fue suficiente como para otorgar la libertad y la motivación que necesitaban. Luffy quería que luego de demostrarles su valor y compromiso con la alianza, los prisioneros despierten, den un paso adelante y digan: sí, con tus palabras nos has hecho recuperar el valor, nos dimos cuenta de que estamos mal y ahora volvieron nuestras ganas de volver a pelear por el país de Wano, te acompañaremos a la guerra. Pero esto simplemente no pasó. Luffy se sacrificó y se infectó con el virus solamente para eliminar a los guardias y comunicar que había un plan, pero nada más. Sí, Oda fue así de desgraciado y no le dio en el gusto a Luffy, a su protagonista. Todo el sacrificio, todo el esfuerzo y escena badass haciendo explotar a Babanuki y caminando como un Chad no sirvió de absolutamente nada, y los prisioneros de la mina seguían sin voluntad de volver al combate, e incluso cuando tenían a quien derrotaría a Kaido justo enfrente suyo, simplemente se volvieron a dar por vencidos y agacharon la cabeza para seguir trabajando como esclavos para toda su vida. Y ellos no hacían esto por gusto, sino que tienen una gran razón, o mejor dicho, su razón es que les falta una. Peor aún, Luffy es un pirata. Por lo que en vez de apagar la llama y el dolor de estos hombres, Luffy solo los sacó de ese sufrimiento para meterlos inmediatamente en otro, recordándoles que los piratas son malvados, que les arrebataron Wano, que jamás lucharían de parte del tipo de hombre que les quitó a Oden y su país, solo empeorando la situación. Pero como dijimos, estos prisioneros no es que no hayan querido luchar ni rebelarse en los últimos 20 años porque tengan miedo de morir. Lo hacían porque les faltaba algo. Les faltaba una luz, una idea, un líder, alguien a quien seguir, una razón por la cual luchar. Alguien que represente exactamente lo que habían esperado durante 20 años. Necesitaban ese símbolo al cual defender. Y ese era el símbolo Kozuki. Momo lo admite. Lo que Luffy acaba de hacer es algo simplemente increíble a pesar de haber sido casi inútil. Y nuestro muchacho declara humildemente y dejando de lado su orgullo, que él jamás sería capaz de hacer tal cosa. Sin embargo, acá hay un problema, y es que Momonosuke aún no se da cuenta de la responsabilidad y el poder que sus hombros conllevan, no percatándose que él es la luz que los prisioneros necesitan para volver a tener fe en la victoria, al igual como él iluminó el camino y le devolvió la motivación a aquellos hombres que lo esperaron apenas llegó de los 20 años del pasado. Lo necesitan a él. Por lo que si bien el acto de Luffy siendo un badass no le sirvió de mucho, Oda por lo menos permitió que el protagonista se luzca siendo él quien le encomienda a Momo y le hizo darse cuenta a través de lanzarle una roca gigante por la cabeza que los prisioneros lo esperaban a él y a nadie más. Es por esto que milagrosamente y apenas estos hombres lo vieron, recuperaron automáticamente la esperanza luego de 20 oscuros años. ¡Ahí está!
¡Eso era! Exactamente esa era la única cosa que hacía falta para que almas que se habían dado por vencido a las tinieblas recuperaran su valor y su voluntad, que había sido destruida por los brutales métodos de Kaido y sus hombres. Momonosuke, un pequeño niño, tenía sobre sus hombros la fe de un grupo gigante de guerreros que, arrodillándose frente a él, declararon que lo único que les faltaba era una razón por la cual luchar, y que ahora que se enteraron que el linaje Kozuki sigue con vida, acaban recuperando la esperanza. Para Momo esto es crucial, pues si bien este chico ya tenía una idea de la importancia que tenía su padre y lo que significaba para el país, es acá cuando se dan cuenta que apenas los prisioneros lo miran, no lo ven como Momonosuke, sino que lo ven como un representante del clan Kozuki, lo ven como su padre. Y en vez de frustrarse más de lo necesario en este momento, Momo se da cuenta y valora la responsabilidad que su apellido lleva consigo. Aunque este detalle de que cuando la gente lo vea a él realmente vea a su padre es algo que Chico expresará más adelante. Nuestro muchacho estuvo a punto de renunciar, pues pasar de ser un anónimo en esta guerra a de golpe ver a muchos adultos guerreros arrodillándose frente a él, estuvo a punto de retirarse en pánico. Sin embargo, de manera madura y considerando que él era la única esperanza para su país y para la vida de miles de personas, se armó de valor y frente a ellos, con calma, les explicó toda la situación. Así logrando dominar por completo la prisión de Udon, hacerse con cientos de guerreros nuevos para la alianza y la batalla en Onigashima que tomaría lugar en 2 semanas, y adquiriendo más valor aún luego de entender la importancia de su vida y el papel que él jugaría en la guerra y posterior a esta. Así como hace un rato en Zou el medidor de aceptación de Luffy por Momo subió considerablemente al ver que le pedía ayuda directamente, esta es la segunda ocasión en la cual el capitán pirata le da una lección de liderazgo al pequeño shogun. Lentamente, Luffy está ayudando a forjar un increíble buen líder de grupo, responsable y con una actitud que motiva a los demás. Después de todo, Luffy debe convertir a este pequeño samurái en un hombre digno de liderar a un país en tiempo récord. Y por ahora, este chico lentamente mejora superando cada una de las pruebas que Luffy ha fijado en él. Ya sea humillándolo y diciéndole que parece un adorno en Zou, o lanzándole una roca en la cabeza para que se atreva a dar un salto de valor y dé el discurso que debe dar. De ahí en adelante, y en preparación para la guerra, Momo se dedica a entrenar arduamente el uso de su espada, preparándose física y mentalmente para una noche que llegará dentro de 2 semanas, en donde tendrá que estar en el mejor estado físico y mental en el que ha estado en toda su vida. Pues en esa batalla se decidirá todo, y él será el líder y principal razón por la cual dicha batalla se llevará a cabo. Este es un amable recordatorio de que te suscribas al canal si el video te está gustando. Traeré más contenido de este tipo, así que muchas gracias es que ya te suscribiste. Y si no lo estás, ¿qué te cuesta? Solamente da clic en ese botón rojito. Muchas gracias y ahora sigamos con el video. Etapa 5. Onigashima. El pasado de Oden cumple 2 funciones en la obra. Por un lado, somos deleitados con la épica aventura de un samurái legendario que viajó por el mundo con el rey de los piratas, que descubrió las verdades ocultas que yacen escondidas bajo un manto de oscuridad eterno. Y también, somos testigos de la tragedia de un samurái que nos enseñó que, a cambio de cumplir su sueño y forjar el futuro junto con el rey de los piratas, condenó a su país a una incansable y sangrienta dictadura de la que lamentablemente no pudo recuperar por más que lo intentó. Romance, calidez familiar, peleas con una escala casi planetaria. Eso es lo que pudimos ver en el pasado de Oden. Sin embargo, la segunda función que este pasado cumple en la historia de One Piece es otro, y es el de inflar lo más posible al personaje de Oden. Sí, el ex shogun del país de Wano fue mostrado como alguien gallardo, fuerte, que apenas siendo un niño gozaba de placeres y poder suficientes para poner a los adultos a temblar con su presencia. Alguien tan noble, poderoso y genial, alguien que soportó durante 1 hora legendaria toneladas sobre sus hombros, y que si no fuera porque le hicieron trampa 2 veces, jamás habría perdido. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Oda se dedicaría durante tantos capítulos en hacer que Oden quede como el Chad y jefe definitivo? ¿Por qué lo infló tanto y se tomó la molestia de narrar lo varonil y valeroso que era? Esto fue con una intención muy simple, y esta es, demostrar los grandes zapatos que el pequeño Momonosuke tenía que ser capaz de llenar eventualmente.
Todo el personaje de Oden y sus casi imposibles hazañas están ahí para que tengamos una idea de lo difícil que es para Momonosuke pararse en donde está ahora. Así es como su pueblo lo ve, eso es lo que esperan de él. Así de cruel es la situación y así de difícil es el trabajo de un niño que, sin darse cuenta, tiene justo ahora todo un país en sus espaldas que no le interesa si se trata de un niño o no, ya que necesitan un Oden. Imagínense lo difícil que debe ser vivir como un niño de 8 años como líder en un país donde el punto de comparación que tienen es uno de los samuráis más fuertes que jamás existió, Kozuki Oden. Una vez cubierto el mini arco del pasado y habiendo dejado en claro aún más que la tarea de Momo es muy difícil, rápidamente somos capaces de ver que se ha propuesto a sí mismo el cambiar, dejar de ser un estorbo. Momo quiere cambiar, quiere evolucionar y dar todo de su parte para que el plan se pueda llevar a cabo. Es por eso que cuando Kanjuro lo captura cerca de la isla de los Onis, todas las vainas gritan de terror. El próximo Shogun de Wano grita y pide auxilio a Kawamatsu desesperadamente. Y para empeorar las cosas, Kanjuro el traidor lo eleva a las alturas, reviviendo en Momo su profundo terror por los aires. Desesperado, grita por ayuda y le ruega a Kanjuro que se detenga. Sin embargo, luego de considerar la situación y las burlas del enemigo, Momo toma una drástica decisión, pues en vez de ser una molestia para la alianza como siempre lo ha sido, en vez de retrasar la guerra y en vez de seguir dependiendo de los demás para poder seguir viviendo, Momonosuke demuestra su valor, señalándole a sus compañeros que no se preocupen por él, que él estará bien. Prometió que él saldría solo de esa situación y que los demás se concentren simplemente en derrotar a Kaido y Orochi. Este acto es increíblemente valiente y memorable, pues si bien Momo estaba muerto de miedo por dentro y no podía parar de llorar, botar mocos y de temblar con cada músculo de su cuerpo, dijo algo que iba en contra de sus deseos principales y se puso a sí mismo en riesgo en pos del futuro del país. Pero si es por lograr que la misión se cumpla y que su país quede libre de las garras de Kaido y Orochi, su sacrificio es algo que valdrá la pena. Momonosuke es un gran líder desde el momento en el que antepone la vida y el destino de su país y su gente por sobre su propia vida, porque un país es su gente. Vemos que Momo ya no es un niño que busca que los problemas se solucionen esperando, sino que por primera vez lo vemos ideando planes, mirando el cuchillo tirado en el suelo, considerando las opciones disponibles e ideando planes en base a ello. Es así como logró cortar las ataduras de las cuerdas y escapar momentáneamente de las manos de Kanjuro, quien a pesar de que lo atrapó y arruinó su plan de huida dándole muchos golpes a causa de su atrevimiento, vemos que el personaje comienza a aprender a buscar soluciones. Claro, el cuchillo estaba ahí tirado en el suelo y dicha solución estaba regalada, pero ¿qué pasará cuando la solución no esté en la palma de la mano de Momo y este tenga que ideárselas por sí mismo para salir de problemas? Esto es algo que veremos más adelante, pero sin duda este incidente con el cuchillo que lamentablemente fracasó es algo que marcará al personaje y su aventura y su experiencia con la resolución de problemas. ¿Cuál es tu nombre? Pregunta Kaido a un Momonosuke maltratado, humillado y crucificado, ofreciéndole a este chico la posibilidad de salvarse. La cosa era fácil, si Momo negaba a su padre, sería salvado. Si no mencionaba el nombre Kozuki, la criatura más fuerte del mundo no solo lo perdonaría, sino que además se disculparía con él. E independientemente de si Kaido hubiese cumplido o no su promesa, acá lo realmente importante es Momo. Uno de los espectadores en ese momento lo dice explícitamente. ¡Qué fácil! Puede salvar su vida con tan solo decir una palabra. Pero, ¿qué vida está salvando Momo? ¿Qué le quedará una vez que niegue a su padre, al igual como lo hizo hace 20 años en la línea de tiempo? ¿Cómo podría ser el shogun de un país por el que alguien dio la vida si él no hace también lo mismo? ¿Con qué cara verá a su padre en el otro mundo si lo niega en vida? ¿Cómo darse por vencido cuando el edificio está lleno de guerreros dando su 100% en batalla justo ahora mismo y las vainas rojas están peleando justamente por el honor de la familia Kozuki? Claro, solo una palabra podía salvarlo, pero Momo es más astuto aún y toma esta declaración hacia el otro lado. Basta con una sola palabra para salvarlo, claro, pero de la misma manera, una sola palabra podría terminar con su terrible trauma.
Nombrar el apellido Kozuki sería suficiente para terminar con esos días de miedo, dejar atrás las alucinaciones. El terrible estrés postraumático se desvanecería si se enfrenta directamente a la persona y a la misma causa que la originó, Kaido preguntándole su nombre. Es por eso que Momo no pierde la oportunidad, e inspirado por la valentía de su padre, su madre y el mismo Luffy, quien cada vez que se presentaba frente al enemigo no temían decir su nombre antes de cualquier otra cosa. Y es que tal cual como Luffy cada vez se presenta y dice "Yo soy Monkey D. Luffy, el hombre que se convertirá en el rey de los piratas", este muchacho exclama "Yo soy Kozuki Momonosuke, el hombre que se convertirá en el Shogun de Wano". El hecho de que Momo declarando esto se aparezca tanto como Luffy lo hace no es coincidencia. Y claramente este muchacho está inspirado en el capitán de los sombreros de paja a quien admira. Pero por más linda que sea esta inspiración de Luffy, esto es algo que queda más claro y lo cubriremos un poco más adelante. Sin duda, Momo diciendo su nombre es un gran punto de inflexión para el personaje. Si tomamos a un niño que hace algunas semanas decía que no tenía nombre y lo comparamos a uno que lo gritó en la cara de su ejército, del ejército enemigo, de Orochi, la criatura más fuerte del mundo quien originó dicho trauma a la vez, es simplemente magnífico. Y como si fuera poco, nuestro pequeño guerrero renuncia a su juventud. Pero espera un segundo, ¿por qué Momonosuke toma la drástica decisión de dejar atrás su juventud en pos de la guerra? Digo, está bien, la apuesta tenía recompensas muy altas, pero ¿hubo algún catalizador? ¿Hubo algo que haya hecho que Momo no lo piense siquiera un segundo y no haya dudado en renunciar a 20 años de su vida en pos de su pueblo? ¿Por qué dejaría atrás su, repito, vida? La respuesta es esa misma. El valor de la vida. Momonosuke fue partícipe y testigo de la masacre en el ático, lugar donde vio a Kiku sin un brazo siendo apuñalada, donde Kanjuro fue asesinado por su propio compañero y donde Kinemon, su gran amigo, era masacrado a manos de Kaido. Sí, sé que Kinemon no murió, pero en este momento, para Momonosuke, sí estaba muerto. Por lo que independientemente de si Oda lo arruinó o no más tarde, esto no cambia el hecho de que el hombre que se hizo cargo de él, aunque no tenía la obligación, estaba dispuesto a entregar su vida en pos de él, y frente a los ojos de Momonosuke, este pereció. ¿Cómo no iba Momo a hacer lo mismo? ¿Cómo no iba a renunciar a algo tan ínfimo como 20 años si lo comparamos a los cientos de guerreros que perdían su vida dentro de la calavera, incluidos sus mejores amigos? Incluso en la guerra seguía haciendo lo mismo de siempre, solo correr y ser protegido. Momo estaba harto de esto, y es por eso que decidió cambiar, dejar de ser un estorbo, comenzar a participar y a aportar con su grano de arena tanto como pueda. Hasta ahora solo lo habían defendido y mimado. Y es por esto que a Momonosuke no le costó ni un poco tomar la decisión. 20 años a cambio de un futuro próspero para su gente y para saldar la deuda de cientos de vidas, fue la solución de este muchacho. Y fue así como un niño cobarde se convirtió en el guerrero dragón. Etapa 6, Onigashima parte 2. Desde este punto en adelante, estamos frente a un personaje legendario. Momonosuke es un dragón gigante, ya desafió su temor por decir su nombre frente a Kaido, pero este chico aún tiene muchas sorpresas bajo la manga. Convertirse en un dragón volador es genial, tiene sus ventajas y será útil para la guerra, pero también significa que tendrá que enfrentar su gran temor a las alturas. Curiosamente, y esto será importante para el final del video, Oda prefiere no convertir a Momo de un segundo a otro en un hombre perfecto. Momo continúa teniendo la mente de un niño y ni siquiera se atreve a levantar su cabeza desde el suelo en ninguna forma, pues esto significaría que al mirar hacia abajo estaría demasiado alto en respecto a su yo de hace algunos segundos. Y claro, sigue con su orgullo de samurái en el cual niega tener miedo y simplemente nos explica que no sabe por qué su cuerpo tiembla y que se le metió algo al ojo. No solo por crecer y verse cool, hará que sus defectos y miedos desaparezcan. Y por la misma razón, a pesar de que vuela por los aires y con Luffy a sus espaldas, siendo esto lo más lejos que ha llegado en su vida a enfrentar su miedo a las alturas, la única manera en la cual pudo volar es una, con los ojos cerrados. Sí, Momonosuke arrasa con todo su paso en el castillo de Onigashima, sin ver absolutamente nada de lo que ocurría, y para cuando atraviesa el castillo haciendo el ridículo desde la base hacia el techo, es cuando lo verdaderamente bueno comienza.
Como volaba asustado y con miedo a las alturas, nada parecía hacerlo recapacitar y volver a concentrarse en la misión, y no podía parar de gritar. Pero cuando Luffy le señala que Kaido está frente a él, Momonosuke cambia su actitud rápidamente, y de un segundo a otro, el nombre de Kaido, que en él causaba mucho temor, causa una concentración automática y una sensación de deber que supera incluso su miedo a las alturas, haciendo que vuele sin darse cuenta a toda potencia, sin tambalear, directa y eficazmente hacia Kaido. De un segundo a otro, el nombre de Kaido, que representaba terror, traumas y lo hacía temblar de miedo, ahora lo motiva, lo empuja a seguir adelante, a superarse y a llenarse de determinación, ya que luego de haberlo enfrentado en la plataforma de ejecución hace algunos momentos, hizo que pierda el miedo automático que sentía por su nombre antes. El chico a quien le aterrorizaba siquiera escuchar el nombre de este tirano ahora se alza a él con valor y orgullo. Momo, el chico que le temía a los piratas y a los seres voladores, vuela a cientos de metros de altura sabiendo que al llegar a su objetivo tendrá que enfrentarse al más poderoso de los piratas, y esto simplemente no se detiene. No siendo suficiente con haber enfrentado sus dos grandes temores, Momo es capaz de hacer lo que hace 20 años no pudo nuevamente, declarando su nombre frente a Kaido una vez más, pero esta vez sin la necesidad de que siquiera se lo pregunten, sino que lo hizo por pura determinación. Y por supuesto, esto es algo que aprendió de Luffy. Nuestro protagonista declara: soy el hombre que se convertirá en el rey de los piratas frente al emperador. Y un segundo después de esto, Momo grita: soy Kozuki Momonosuke, el hombre que se convertirá en el shogun de Wano, dejando a Yamato sin palabras y sin poder creer que aquel chiquillo que no dejaba de llorar está realizando un acto tan épico en este momento. Oda hace esto para que seamos capaces de ver cuánto Momo ha evolucionado y lo mucho que Luffy lo ha inspirado como guerrero y como persona. Y no solamente ambos dicen lo mismo, uno declarando que será el rey pirata y el otro shogun, sino que Oda usa con Luffy la onomatopeya Don, que representa un fuerte golpe de tambor y que ha sido usada cientos de veces a través del manga. Pues cuando le toca a Momo, Oda usa Bang, que es la versión japonesa del mismo efecto de sonido y que simboliza un fuerte rasgueo de shamisen, instrumento tradicional japonés, así simbolizando que Momo está creciendo y convirtiéndose en una especie de versión de Wano de Luffy, aprendiendo de su valentía e inspirándose directamente de las aptitudes y actitudes de este capitán, declarándole en la cara a Kaido que le robará el país que tiene bajo su control. Toda la preparación mental de Momo antes de la guerra, todas esas horas blandiendo su espada y la guía de Zoro lo fortalecieron mentalmente, lo cual, sumado a los traumas de ver a todos sus compañeros perecer en la guerra y un Luffy que le indicó que era la única esperanza para ayudarlo a subir a la calavera de nuevo, hicieron que Kozuki Momonosuke acumule dichas experiencias y se convierta en un monstruo. Si esto no es evolución de personaje, no sé qué lo será. Y es que a pesar de que Oda revela esto recién a estas alturas de la historia, Momo siempre estuvo dispuesto a convertirse en un adulto y un dragón gigante, independientemente de las consecuencias. Oda nos regala una viñeta en donde Yamato recuerda a un Momo que hace algunos momentos se sentía frustrado de no poder ser un dragón tan grande como Kaido, por lo que cuando Luffy le pidió que se transforme en uno, no fue problema para él, sino que su corazón decidido vio esto como una oportunidad de dejar de ser el niño inútil que siempre fue, y que era hora de enfrentar sus miedos. Momo está cansado de depender de los demás y esto es algo que ha comunicado varias veces hasta ahora, y para evitar que más de sus amigos mueran, está dispuesto a sacrificar su vida para actuar como un buen líder. Esta vez sin la necesidad de Luffy forzándolo como en Zou y en Udon. Ahora Momo ya estaba preparado antes de que Luffy lo diga y pensando en ser un gran líder. Y poéticamente, él y Luffy tuvieron la misma idea, demostrando una gran sinergia entre ambos, y que Momo ya estaba comenzando a pensar como Luffy. A pesar de todo esto, veremos de acá en adelante el cómo Ichiro Oda fue lo suficientemente cuidadoso como para hacer que Momo evolucione rápidamente, mientras a la vez hay un cambio realista que viene con cosas que mejoran y otras que tomarán más tiempo aún en desarrollarse, ya que Momo es un dragón gigante, pero no es específicamente fuerte. Su misión era hacer que Luffy llegue hasta arriba y ya lo ha cumplido. Sin embargo, se presenta un nuevo obstáculo, y es que Luffy quiere hacerlo pelear. Momo tiembla de miedo y le explica que no está listo, no está en condiciones, y vuelve a temblar a causa de que apenas habiendo superado grandes obstáculos, ya tiene uno nuevo al frente.
Afortunadamente Luffy está ahí para él, quien de manera cavernícola y forzando su evolución, lo obliga a dar un paso más allá haciéndolo morder a Kaido. ¿Qué clase de locura es esta? Momo recién acaba de enfrentar su temor a las alturas. ¿Cómo podría hacer algo tan loco? Sin embargo, los recuerdos de su familia y el caos que Kaido ha causado en Wano lo invaden. Y al igual como el nombre del emperador es algo que ya no le asusta, sino que reafirma su odio por él y lo motiva a luchar, los recuerdos de su madre ya no son una razón para sufrir, sino que son combustible para este muchacho. Lo enfurecen. Momo se dice a sí mismo mientras observa a Kaido con ira: todo esto es tu culpa. Si tú no hubieses venido a Wano, mi padre y mi madre seguirían con vida. Ataca al emperador, haciéndolo Luffy darse cuenta de que luego de hacer algo tan loco como eso, ¿cómo podría tenerle miedo a algo más? ¿Quién en todo el mundo se atrevería a hacer algo tan loco como morder a la criatura más fuerte del mundo? Oda lo deja en bandeja y lo hace para que todos se den cuenta. Momo está evolucionando, está cambiando, está aprendiendo. El dragón rosa nos lo recuerda una vez más. Alguien no puede cambiar tan fácilmente. No es sencillo llegar y cambiar quién eres de un segundo a otro luego de un golpe de valor. Pero no hay problema. Después de todo, el primer paso no te lleva a donde quieres llegar, pero te saca de donde estás. Y eso es algo que Momo entiende perfectamente. Por lo que después de dar el primer paso, es hora de dar el segundo, el tercero y los que siguen. Es por eso que después de este acto de valor y de haber volado con los ojos cerrados, debe dar el siguiente paso. Esta vez debe hacerlo con los ojos abiertos y conscientemente. Debe lanzarse colina abajo y demostrar que lo que acaba de hacer al llegar a las alturas no fue un simple impulso. Debe aprender. Y luego de aprender, pasar a la siguiente misión: mover la isla. Así es esta etapa de Momo: retos, aprendizaje, desafíos, uno tras otro, sin parar, sin descanso. Murallas se levantan y deben ser derribadas. Es un constante proceso agotador de aprendizaje, estrés, dejando de lado sus miedos y buscando soluciones a los problemas, desarrollándose como guerrero y siendo un arma útil en la guerra. Y no ser como Luffy dijo en Zou, solo un adorno. Hyogoro lo dijo, Luffy lo aprendió y Momo debe aplicarlo también. Solo en los momentos de peligro es cuando florece el verdadero poder de un guerrero, y es por eso que Momo en esta secuencia es capaz de lanzarse hacia abajo por Onigashima, dándose cuenta que encarar tus miedos es la única manera de encontrarles una solución, porque quizás, sin saberlo, ya tenías la capacidad de enfrentarlos, pero tu estado mental, un bloqueo invisible, no te lo permitía. Es como esas situaciones en las cuales tienes la solución más cerca de lo que crees, y para alcanzarla solo tienes que, al igual que Momo, lanzarte por aquella colina abajo e intentarlo. Toda esta parte y de acá en adelante estaremos frente a un constante va y ven de parte de Momo. Por ejemplo, declaró su nombre frente a Kaido, pero luego le da miedo pelear. Subió volando, pero luego le da miedo bajar. Logra crear las Homuragumo al intentarlo con todo su corazón, pero no se siente capaz de mover la isla, y así sucesivamente. Oda se preocupó de que el pobre chico no tenga descanso, y que por cada paso que dé, el fin del camino se aleje aún más. Ahora resulta que de un momento a otro y en un lapso de 5 minutos, Momo dejó de ser el niño protegido por todo el mundo a ser él quien los protege a todos, teniendo la responsabilidad de llevar a todo el país de Wano sobre sus hombros y alejarlo de la capital mientras a la vez protege a su gente. Al igual como su padre hace 20 años sostuvo sus vasallos y cargó con el peso del país en pos de su bienestar, esta vez es Momo quien carga con dicho peso, pero en versión extrema, llevando una isla de peso incalculable a través de los aires. A pesar de que Yamato le presenta una crisis inimaginable y de que es capaz de usar las Homuragumo, Momo sigue dudando, sigue preocupándose, sigue diciendo, entre otras cosas, que sería mejor idea el ir a detener a Luffy en su batalla contra Kaido, pues su naturaleza de niño cobarde sigue presente y latente dentro de él, aunque no lo quiera y no se dé cuenta. Es Yamato quien está ahí para comunicarle que Luffy ya tiene demasiado peso sobre su espalda y que mientras él se encarga de Kaido, solo hay una persona que puede encargarse de proteger a su país, a su gente, y ese es Momo.
Oda no se cansa, es un desgraciado. Es por eso que pone aún más peso en la espalda del pequeño Momonosuke, haciendo que Yamato vaya por una misión secundaria y dejando a este muchacho completamente solo para llevar a cabo esta misión. Avanzar es difícil, y todos estos cambios tan repentinos están causando mucho daño psicológico sobre nuestro muchacho. Momo se cuestiona a sí mismo, esta vez es muy diferente, no hay nadie que le diga qué hacer ni cómo hacerlo. Por primera vez tiene una misión que llevar a cabo y es la más difícil de todas, pero a la vez, una que solo él puede realizar. Este dragón hace todo lo que se le ocurre, incluso golpeando la isla con su cabeza una y otra vez para hacerla avanzar, pero no obtiene resultados. Lo haré. Puedo hacerlo, piensa Momo mientras se motiva a sí mismo de ser capaz de lograr su misión. Pero un segundo después se da cuenta de que esto no se trata de poder, sino que de deber. Es por eso que remata con un no, debo hacerlo. El pequeño pasa por todo un arco en el cual se cuestiona a sí mismo qué decisión es correcta, y Momo, reflexionando sobre sus pensamientos, sobre sus acciones, sobre qué hacer, demuestra una clara evolución en la cual este muchacho ya no simplemente basta con que se quede parado viendo cómo todo se soluciona solo, sino que su mente debe trabajar para buscar soluciones y opciones a los problemas. Es interesante ver cómo un chico que no tomaba decisión alguna de repente comienza no solamente a tener sus propias ideas, sino que a detenerse a pensar, considerar la situación, pensar qué pasa si hace algo, qué pasa si no hace algo, y en respuesta a eso tomar una decisión. Pero a diferencia de todas las veces anteriores, ahora nadie le dice qué hacer ni cómo hacer las cosas. Por primera vez, él debe ingeniárselas y salir de los problemas él solito. Es acá cuando momentos como recoger el cuchillo frente a Kanjuro le juegan a favor, pues son las experiencias previas en las cuales ha tenido que buscar soluciones por sí mismo, las que en un futuro le permitirían crear más estrategias por su propia cuenta, y de esa manera, al no ser capaz de crear las nubes de la misma manera y con la misma efectividad que Kaido y elevaron Higashima, a Momo se le ocurre utilizar las nubes del enemigo en su contra y jalar de ellas a través del aire. Su idea, su ingenio, sus acciones salvaron a miles de personas y permitieron que la guerra continúe. Y desde esta parte del arco en adelante, Momonosuke es el héroe. Y absolutamente todo lo que sucede desde acá es simplemente gracias a él y a su monstruoso esfuerzo. Simplemente magnífico. Ahora la cosa se pone complicada, porque como si no fuera suficiente y ya habiendo atravesado cada obstáculo que a Oda se le pueda ocurrir, y como si Momo no tuviera suficientes responsabilidades y más de las que jamás había tenido, llega Zunisha de la nada para poner a Momo más a prueba aún. Pues mientras mueve toda la isla, debe soportar al elefante gigante que le explica que es hora de abrir los bordes de Wano, y lo mejor de todo, es que debe tomar la decisión con una isla entera a sus espaldas, con la mitad de sus hombres caídos en batalla, con Luffy luchando contra la criatura más fuerte del mundo, en medio del momento más estresante de toda su vida y justo después de haberse sentido tan útil como nunca, luego de haber renunciado a su juventud. Su paz mental no dura ni siquiera un minuto, cuando luego de todo esto tiene que tomar la decisión más importante de su vida, mientras a la vez ni siquiera sabe lo que esto significa. Solo basta con una palabra, con una orden. Tal cual como aprendió en Zou, el más mínimo comando hace posible que Zunisha actúe y cause una conmoción. Todos los deseos de su pueblo y los de su padre podrían hacerse realidad con tan solo el alcance de una palabra, y Wano podría abrirse. Momo finalmente podría decir que hizo realidad la gran profecía, quedando como el hombre que abrió dichas fronteras. Sin embargo, Zunisha estaba cometiendo el mismo error que todo el pueblo de Wano, y no viendo a Momo como alguien diferente, sino que viéndolo como Oden. Nuestro muchacho no quería esto. Él no quería que su vida ya esté escrita, él no quería que le digan qué hacer ni qué decisiones tomar cuando realmente no sabe qué está sucediendo. Y sobre la conclusión de esta crisis mental, ya lo hablaremos más adelante. Su vida no deja de complicarse cada vez más, una guerra sucede, Luffy pierde, Kaido está demasiado agotado y el momento de la verdad ha llegado. Ya no es suficiente el usar las nubes de Kaido para mover la isla, ahora debe ser su propio poder el que baje la isla de manera segura, pero el estrés simplemente es demasiado. Por sobre todo eso, Zunisha está en ese lugar sin dejar de molestarle e insistirle al oído en cada momento que le dé la orden y que lo haga abrir el país de Wano. Y a diferencia de antes, en donde un obstáculo a la vez era un ritmo que nuestro muchacho podría sobrellevar y manejar, ahora es simplemente demasiado. Esto ha colapsado completamente a Momonosuke. Por más que lo intente, las Komuragumo no salen.
Y a pesar de que se da cabezazos con la calavera nuevamente y que Yamato le grita al oído, simplemente no puede lograrlo. Momo ha perdido toda la esperanza. ¿Se acuerdan cuando hace un rato hablamos de cómo Luffy no ve a Momo como un príncipe que salvar, sino que como un aliado y guerrero? Pues nuestro capitán no bromeaba. Y llegando a un clímax espectacular, obliga a Momo a mover la isla de Onigashima, pues si no lo hace, simplemente todos morirán con el golpe de Luffy, así prácticamente forzando a Momo a evolucionar nuevamente y a ser alguien mejor, y no dándole tiempo para lamentarse ni para pensar en que no puede lograrlo. Él dudaba, y frente a eso cualquiera, incluso Yamato atinaría a darle un discurso motivacional y a explicarle a Momo que si se lo propone será capaz de cumplir sus sueños y sostener la isla o qué sé yo. Pero Luffy no, llega y le dijo, o la mueves o todos mueren, así de simple, sirviendo como ejemplo de determinación, pero más que todo, de confianza en Momonosuke, y demostrándole que cree en él como un guerrero digno de encomendarle una misión tan importante como hacerse cargo de la isla en la que sus propios Nakama están. Es acá cuando se revela que, a diferencia de lo que pensábamos, Momo no comenzó su evolución de personaje hace poco, sino que incluso hace 20 años, cuando el castillo se quemaba y luego de su encuentro con Kaido, este muchacho ya había tenido un gran episodio en el cual había dejado en claro su madurez, cuando luego de despedirse de su madre en contra de su voluntad, voltea y acepta que era momento de dejarla atrás, pues él sería demasiado importante para el futuro del país. Esto nos demuestra también que viajar al futuro fue su propia decisión, y que desde temprana edad, Kosuke Momonosuke ya había dejado de ser un niño. Toki, su madre, llora al saber que no volverá a ver a su hijo, pero abandona este mundo sintiéndose enormemente orgullosa de él, por ver, antes de morir, cómo su hijo es capaz de actuar de manera tan madura, verlo evolucionar, apreciar el potencial que tiene para convertirse en un gran líder y confiando que estará bien gracias a su valor. Y justo antes de dar el golpe final, Momonosuke lo logra. En el calor de la batalla real es donde los verdaderos poderes del guerrero florecen, y es por eso que en una explosión de nubes nivel principiante, pero suficientes como para cumplir su misión, Momonosuke supera una crisis mental, física e incluso del alma que aprisionaba a su corazón durante tanto tiempo, dándole así punto final a una historia que parecía imposible de ser contada con un final feliz, pero que gracias al chico dragón, a su valentía, inteligencia y madurez, pudo hacerse realidad. A través de toda la historia de One Piece luego del salto temporal, la frase más repetida una y otra vez fue: debemos abrir las fronteras de Wano. Si hay una misión la cual todo el mundo daba por obvia que se debía cumplir y estaban de acuerdo, si hay una profecía que se ha repetido 1000 veces, si hay una señal que nos daría a entender que la misión ha terminado con éxito y si hay un deseo que Oden tuvo antes de morir que ha sido repetido hasta el cansancio, es el abrir las fronteras de Wano. Todos los lectores y espectadores veíamos y leíamos este arco esperando que esto suceda, porque decenas y decenas de veces fue taladrado en nuestro cerebro que la victoria del final del arco sería marcada por los bordes de Wano abriéndose. Oda fue increíblemente insistente con esta oración a través de 10 años y, en resumen, el objetivo principal del arco era abrir dichas fronteras. Y cuando finalmente llega el momento, Oda da vuelta a todas las expectativas del lector al terminar finalmente no abriéndolas. Resulta que cuando el momento llega, es responsabilidad también del pobre Momonosuke elegir, quien también lleva meses sin parar de escuchar esta frase una y otra vez de parte de sus vasallos, y tiene claro que su padre y todos los aliados de la guerra sueñan y tienen la intención de abrir el país. E increíblemente para todos, Momo termina diciendo que no. Sí, tal cual como suena, Momonosuke se opone a toda orden, y usando su lógica de que no abrirá el país de Wano sino hasta comprender completamente qué implicancias esto trae consigo, toma su decisión final con un no, el cual Zunisha entiende y respeta. Momonosuke expresa y le explica a Yamato, él sabe que no es tan sabio como su padre y le gustaría tener todo su conocimiento, pero no lo tiene, y eso lo hace tomar esta decisión, expresando incluso que, si dejar los bordes de Wano cerrados lo convierte en un cobarde, que así sea. Sí, esa frase es increíble y realmente admirable de parte de nuestro pequeño muchacho, y es que fue gracias a su madurez, a su decisión, a su propio juicio, y el cual finalmente terminó siendo el correcto, que se evitó
toda una tragedia. Un Road Poneglyph no fue expuesto y un arma ancestral tampoco fue revelada a todo el mundo. La decisión de Momo, su madurez, su evolución, lo llevó a cuestionar su vida. Él ya no tendría que seguir huellas marcadas por otros que caminaron antes que él, sino que de acá en adelante, Momonosuke comenzaría su leyenda. El Shogun de Wano es un adulto. Sin embargo, solo lo es físicamente. Por dentro sigue siendo un niño, sin saber cómo diseñar un discurso ni cómo comunicarse frente a una nueva responsabilidad como lo es un país. No sabe qué decir ni cómo expresarse, y es por eso que luego de decir un discurso que Kinemon le enseñó en el camino a la capital, no sabe cómo continuar con sus palabras. Sin embargo, Momo se da cuenta de que de vez en cuando no es necesario pensar mucho las palabras, sino que simplemente decir lo que salga de su corazón. Y es por eso que luego de recordar a Luffy en Zou y reconsiderar que ahora es el líder del país y no simplemente una figura decorativa como insinuaba el capitán Mugiwara, declara que Wano será guiado por él. Un joven guerrero que superó las barreras del tiempo para dar comienzo a su historia, a su leyenda y a una persona nueva que obtuvo el cuerpo de un adulto a cambio de sacrificar su propia juventud. Y aún le queda mucho por delante. Esta vez no dice su nombre con ninguna pizca de temor, sino que por primera vez Kozuki Momonosuke, luego de convertirse en un ser volador, se desplaza por los aires a una altísima distancia del suelo para declarar orgullosamente su nombre y su apellido frente a su pueblo. Él seguiría los pasos de su padre y respetará su filosofía sobre siempre poner a su gente por delante de él, tal cual como lo demostró sacrificando su juventud y sosteniendo aquella isla para lograrlo. Pero de acá en adelante, sus decisiones, su gobierno y su vida se formarán según sus propias experiencias. Etapa 7. Momonosuke Final. Lo único más interesante que la maravillosa evolución de Kozuki Momonosuke en Onigashima y a través del arco de Wano es el final del arco y la conclusión, al menos temporal, de este personaje, pues semanas después de la invasión de Kaido es cuando Ryokugyu, el almirante de la marina, hace aparición. Y al igual como Luffy luchó contra Aokiji sin saber quién era y el peligro que un almirante de la marina significaba, Momonosuke demuestra ser demasiado parecido al chico de goma, y de manera ingenua, aunque con mucha determinación, se lanza a la batalla a pelear contra uno de los hombres más fuertes del mundo. Pero estamos en un pequeño problema: Momo aún no sabe pelear. Es más, ni siquiera sabe usar el Boro Breath que sabe que su Akuma no Mi debería ser capaz de usar, y a pesar de que está dispuesto a proteger a su país tal cual como su padre lo hacía, carece justamente de todos esos años en que Oden sí pudo entrenar, porque Momo se lo saltó de golpe. Claro, él no tenía oportunidad contra el hombre planta, después de todo, es un monstruo, un almirante de la marina que solo tiene como iguales a hombres como Kizaru, Kusana, Kaino y Fujitora. No hay manera de que un dragón completamente principiante, por grande que sea, pueda derrotarlo. Pero, ¿qué es lo que hace Momonosuke? ¿Se da por vencido? ¿Se frustra y llora como solía hacerlo cada vez que se encontraba con una amenaza que no podía resolver? ¿Grita el nombre de su padre mientras las lágrimas y mocos llenan su cara? ¿Busca a Kinemon para que lo proteja? Para nada. Momonosuke, en respuesta a este enemigo, utiliza todo lo aprendido hasta el momento, atacando a Ryokugyu con las armas que tiene, y al igual como Luffy le enseñó a morder al rival si es necesario, Momo arranca corriendo inspirando en el mismísimo Luffy cuando lo vio usar su quinta marcha, girando sus patas a toda velocidad para dar un ataque que, si bien no es muy efectivo, estaba lleno de valor, agallas y una determinación sin igual. Al igual como Momo recogió el cuchillo cuando caminaba con Kanjuro, o como cuando se aprovechó de las nubes de Kaido para mover la isla, este muchacho, gracias a esas experiencias, ha aprendido a improvisar y a buscar soluciones sobre la marcha, porque no siempre se tendrá tiempo de idear un plan. El dragón rosa le dice al almirante que no lo dejará llegar a la capital. En medio de desesperados mordiscos, él dice esto porque no quiere que la gente que recién acaba de salir de 20 años de opresión y traumas con Kaido se encuentre con otro invasor tan rápido. Él es un privilegiado. Él no tuvo que ver cómo sus amigos desaparecían día a día y cómo cada año más y más gente moría de hambre. Eran vendidos, esclavizados y asesinados por diversión. Momo fue todo un afortunado al saltar al futuro y evitar de paso todo ese sufrimiento. Sin embargo, los demás habitantes de Wano no contaron con la misma suerte, por lo que sí vivieron el infierno real durante todo ese tiempo. Esto es algo que Momo sabe muy bien y por eso no quiere permitir que gente que ha sufrido tanto
vuelva a sentir esa desesperación. Ya no solo es por él, sino que es su líder en toda la palabra y su principal motivación para defender a Wano es su gente. Ahora es alguien que se preocupa por los sentimientos de los demás. Ya no es un niño egoísta que cree que el mundo gira en torno a él, sino que aprendió a ser empático y a valorar el pueblo que su padre luchó por defender. Momonosuke no quiere que nadie intervenga en su pelea porque es su misión, y si acepta ayuda de Yamato, estaría admitiendo que la necesita y no la dejaría salir al mar como inicialmente era el plan, recibiendo directamente en su cuerpo por primera vez una altísima cantidad de daño a manos de un almirante de la marina. Una de las primeras peleas de este muchacho fue contra uno de los hombres más fuertes del mundo. Es acá cuando Momo dice, entre gruñidos de desesperación: Luffy, Zoro y sus amigos, todo este tiempo lo único que he hecho es depender de ellos. Sin embargo, los que pensamos quedarnos somos la única esperanza de este país. Miren qué pensamiento más maduro y admirable. Momo es capaz de mirar atrás y consciente de su propia evolución. Él no está dejando de ser una carga para los demás porque el guión así lo demanda o porque sea el curso natural de las cosas. Esta evolución de personaje se debe a que Momo quiere mejorar y quiere dejar de ser una carga para los demás. Si solo dependemos de aquellos que se irán, nunca podremos defender el futuro del país de Wano. Él tiene claro que la despedida de Luffy es cosa de tiempo, y cuando esto suceda, ¿qué? Luffy lo ayudó a derrotar a Kaido y se hizo cargo del 90% del problema general de Wano, pero cuando se vaya todo ese peso caerá sobre él. Es por eso que prefiere prepararse desde ya, y no hay excusa. No hay razón por la cual no debería comenzar desde este día a dar todo de sí para defender el país. Es más, ni siquiera es trabajo de Luffy el detener a Ryokugyu. ¿Recuerdan cuál fue la promesa que hizo Luffy con Momo? Exactamente, él derrotaría a Kaido, y eso ya pasó. Momo lo sabe, y es por eso que de ahora en adelante los problemas de Wano dependen de él y de sus fieles vainas. Es por esta razón que en medio del calor de la batalla, aterrado por la idea de seguir dependiendo de los demás para siempre y entendiendo que ahora tiene un país bajo su poder, Momo toma un gran aliento de valor para expulsarlo todo en forma de un Boro Breath feroz que, aunque no tenga la mejor puntería y esté en medio de lágrimas, logra dar un golpe certero al enemigo. Y aunque Shanks lo haya salvado, son una muestra de que el valor de Momo será recompensado en el futuro. Será capaz de convertirse en un temible guerrero. Repito, Shanks lo salvó, pero eso no importa realmente, porque Luffy también siempre sabía que esta pelea sucedía, y escuchó absolutamente todo lo que Momo dijo e hizo. Sin saberlo, Momonosuke hizo todo lo que Luffy hubiese hecho, así haciendo orgulloso al capitán de los sombreros de paja, su principal guía. Por lo que de manera muy bonita e incluso sin haberse comunicado entre los dos, este chico terminó ganándose la aprobación final de este pirata. Todo el arco de personaje de Momonosuke ha sido, indirectamente, uno en el cual ha ascendido a través de la escala de evaluación de Luffy. Y este pequeño fue capaz de cumplir con los estándares casi imposibles fijados por este chico de goma tan estricto que no dejaba de torturar y exigirle cada vez más a este pequeño guerrero. A través de la batalla de Onigashima, Momo demostró ser alguien memorable, y pasó de ser alguien a quien Luffy ni siquiera podía mirar a la cara, y ser alguien a quien no soportaba tener a su lado porque simplemente no aguantaba estar cerca de alguien tan cobarde y llorón, a sentarse en una colina a esperar tranquilamente mientras su muchacho, que luchaba ferozmente, ya no le desespera ni le cae mal, sino que finalmente, después de una ardua y casi interminable lucha, Momonosuke se ha ganado el respeto de Luffy. Es por esto mismo que Oda agrega esta página del manga, en la cual nos demuestra cómo, a través de las distintas muestras de valor, evolución y pruebas superadas por parte de este pequeño, Luffy pasó de detestarlo y no soportarlo a apreciarlo como un guerrero y un líder digno de ser considerado su compañero. En el capítulo 950 del manga y en la prisión de Udon, Luffy llama a Momonosuke un idiota, cobarde, débil e inútil. Y ahora, gracias a la batalla de Wano, observa a este chico maduro, estratega, valiente, fuerte y un útil guerrero al servicio de su país. Exactamente todo lo opuesto de lo que Luffy declaró en Udon. Y esta es la prueba. Estas son las palabras. Momo ha crecido considerablemente como persona y ha evolucionado como personaje excepcionalmente. Momo peleó, se la jugó por su país, por su gente, por su futuro, y no solo pensó en el aquí y ahora, sino que también en el mañana. Y a pesar de que probablemente Luffy le seguirá llamando un llorón, débil, cobarde e inútil, no es realmente lo que piensa. Ahora bien, muy lindo y todo será el final de Momo como personaje, pero debo confesar algo.
La razón por la cual la conclusión de este personaje me gusta tanto no es porque sea perfecto, es más, es todo lo contrario, es muy imperfecto. Momo, a cambio de dar sus años de vida y obtener la valentía y valores que obtuvo, se vio obligado a entregar tanto a cambio, que las consecuencias fueron gravísimas. Debemos recordar que la vida humana es una serie de experiencias y evoluciones que siguen un curso natural. Alguna vez todos fuimos bebés, infantes, adolescentes, adultos y eventualmente ancianos. Cada etapa de la vida lleva un orden y función establecida, en donde los cambios que vienen con ellas y las habilidades que desarrollamos y que debemos poner en práctica cuando pasamos por dichas etapas son fundamentales. Es importante aprender a sociabilizar en la niñez, por ejemplo, a ser responsable y aprender las reglas morales y éticas cuando vamos creciendo, pero sin duda una de las etapas más importantes del ser humano es la adolescencia, un periodo de crecimiento, autodescubrimiento, lleno de cambios físicos, psicológicos y prácticamente completo. Un niño que no se le permitió tener una adolescencia como debe ser, probablemente carezca de competencias necesarias para desenvolverse en el mundo adulto, ya sea de manera profesional o emocional, y Momonosuke es justo ese caso. El crecer, saltarse etapas de la vida tan importantes pasando desde los 8 a los 28 repentinamente, causó grandes problemas en él y prácticamente lo convirtió en un ser mutado deforme que va en contra de las reglas de la naturaleza, un adefesio de la creación, un ser con mente deforme y perturbada, sin sentido alguno, y que trajo consecuencias gravísimas para su desenvolvimiento como adulto y como humano en general, pues su cuerpo y su cerebro crecieron de golpe, pero sus pensamientos y experiencias siguen siendo las de un niño de 8 años. Esto causó que Momonosuke actualmente no entienda que es un adulto y que tiene cosas que hacer, tiene responsabilidades que cumplir y está enfrentando ahora las consecuencias de su apuesta. Cuando hice la review semanal antes de la revelación del cuerpo de adulto de Momo, dije que Oda no se atrevería a hacer esto. No pensé que el autor fuese a sacrificar a Momo y lo convirtiera en un adulto profanando su salud mental y convirtiéndola en un desastre, pero Oda se atrevió realmente, me cerró la boca y a cambio de 20 años de este personaje, lo convirtió en un adulto con muchísimos problemas. Pero esto tiene todo el sentido del mundo, pues si era por el bien de derrotar a Kaido, ¿cómo no iba a sacrificar algo a cambio de miles de ciudadanos, asegurar el futuro del país y actuar como guardián protegiendo las fronteras de ser invadidas? Este chiquillo sigue pensando que puede tocar a Nami, por ejemplo, y salirse con la suya, declarando que tiene solo 8 años y dejándonos en claro que no entiende las implicaciones de ser un adulto, y de paso nos demuestra el deforme y lamentable estado en el cual su mente se encuentra, pues no entiende que hay ciertas cosas que se pueden hacer como un niño, que no se pueden hacer ahora, aunque bueno, nadie debería tocar a una mujer, sea niño o adulto, pero se entiende lo que quiero decir. Y es que las consecuencias se pueden ver en el mismo final del arco de Wano. Momo es el shogun, pero no se le ve muy interesado en los números ni en el papeleo que un gobernante debe hacer, ni con los cálculos, ni gastos, ni documentaciones, ni formalidades. Él mira a los niños de la ciudad pasarlo bien, compartir y piensa, claro, mi pueblo es libre y soy feliz por eso, pero ellos están allá afuera jugando y aprovechando su juventud, y yo estoy acá encerrado en el castillo con un señor que quiere mostrarme papeles con cuentas y documentos aburridos todo el día. Es por eso que prefiere buscar a Zoro y seguir haciendo lo que hacía cuando aún era libre, cuando era un niño. Quiere seguir divirtiéndose y volver a sentir que tiene todo el día para practicar espada, pero esto ya no es así. Ahora tiene responsabilidades que cumplir, y estas lamentablemente van muy en contra de lo que le gustaría hacer, pues son, para un niño, muy aburridas, y lamentablemente tendrá que soportarlas durante muchos años. Más adelante, ya al final de su aventura, lo vemos dando un discurso que nos aprieta el corazón y nos hace darnos cuenta por completo que sigue siendo un niño. Llora a mares rogándole a Luffy y sus amigos que no se vayan, y dice en sus propias palabras que quiere que se queden con él para siempre. Un deseo imposible e incoherente, pero que la mente de un niño es lo más honesto y real que se podría desear, y no sintió vergüenza de decirlo porque es uno de los más profundos deseos de su corazón. Momo terminó creando un lazo demasiado fuerte con ellos, un compromiso emocional que normalmente se desarrolla cuando vives durante mucho tiempo con alguien. Volvió, gracias al grupo de Luffy, a recuperar la esperanza, a volver a ganar la confianza de los demás luego de que su padre y madre fallezcan y todos los desconocidos parecieran querer hacerle daño. Momonosuke terminó también con otra secuela psicológica, y este es su gran orgullo de samurái y shogun. Ahora que es un samurái crecido que debe hacerse cargo de su nación, su orgullo se ha disparado. Él se siente demasiado responsable y solo piensa en que está en el puesto en el cual su padre estuvo, el gran Kozuki Oden. Esto lo
obliga a mantener una imagen frente a los demás que no se puede ver dañada. Él quiere verse como alguien valiente y poderoso, aunque realmente no lo sea aún. Zoro lo deja muy en claro. Hay que ser cuidadosos, pues el estado mental de Momo en este momento cuelga de un hilo. El más mínimo golpe a su orgullo podría hacerlo caer al abismo y entrar en una depresión imposible de controlar. Pues si toda la presión que siente justo ahora por cómo su pueblo lo ve, su autopercepción como guerrero y todo su orgullo se ve dañado, este chico no podrá salir de ahí. Afortunadamente Momo cuenta con amigos que, sin que lo sepa, protegerán este orgullo a sus espaldas, incluso si eso significa decirle una que otra mentirita blanca, como Yamato, que decidió quedarse en Wano para protegerlo, pero que tuvo que inventar una excusa para que el orgullo delicado de este muchacho no se vea afectado. ¿Momo terminó siendo perfecto? No, y eso es lo que más me gusta de la evolución de este personaje. Muchas veces la gente espera que el concepto de evolución de personaje esté siempre ligado a que este termine siendo perfecto y sin errores al final de su historia, superando completamente todos sus problemas y defectos. Pero no, dejar a Momonosuke lleno de problemas y complejos a pesar de haber tenido una excelente evolución es una decisión genial de parte del autor, pues a pesar de que pasó de ser un niño a una bestia, sigue teniendo un gran camino por delante, muchísimos defectos por mejorar y una dura y larga vida con la responsabilidad de ser el líder de una nación. Es más, ni siquiera ha abandonado su miedo a las alturas realmente, pues cuando fue a por Luffy para despedirse, no quiso elevarse más allá de su altura normal, sin explicarle a Kinemon el por qué no se fue volando hacia la costa. Pero vamos, Momo es consciente de esto y justo como explicó hace algunos días, es imposible que alguien cambie tan rápidamente. Momonosuke sigue siendo un niño por dentro, sigue teniendo problemas, quedó siendo un ser vivo extraño y perturbado mentalmente, una quimera extraña entre infante y adulto y más que todo, aún tiene mucho que mejorar si quiere, como él mismo nos explicó, lograr superar a Kozuki Oden. Sí, la primera meta que este chico se ha fijado es superar a dicho samurái legendario. ¿Lo podrá lograr? Eso es algo que nos lo dirá el tiempo. Pero lo que sí tenemos asegurado es que con la determinación y convicción de este chico, este objetivo es algo no imposible. Pero así de imperfecto, así de extraño, con su corazón destruido y reparado 1.000.000 de veces seguidas y quedando con el control de toda una nación que será el inicio de su leyenda. Kozuki Momonosuke, el orgulloso shogun de Wano, pasará siempre a la historia como alguien que, a través de una incansable batalla que implicó saltos temporales, sacrificar su juventud y protagonizar un grupo de orgullosos samuráis en la batalla contra el ser más poderoso del mundo y cambiando el curso de la historia. Damas y caballeros, les presento a Kozuki Momonosuke, el niño que se convirtió en bestia. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es absolutamente nada sin tu comentario. Ya no me queda garganta y estoy cansadísimo de grabar este guión, así que por favor deja uno abajo y díganme qué tal les pareció la evolución de este legendario personaje. Tenía tantas ganas de hacer este video y me costó tanto hacerlo que literalmente tuve que leerme todo el post-timeskip prácticamente de nuevo y analizar cada escena de Momonosuke para ver su evolución. Pero ¿saben qué? Valió completamente la pena porque ahora este personaje me encanta aún más. Por favor, si disfrutaron del video y les gustó, no se les olvide suscribirse al canal. Solo deben presionar el botón rojito que está allá abajo y me harán muy feliz. Seguiré trayendo más contenido de este tipo, así que díganme qué otra evolución de personaje les gustaría ver. Así que ya sabes, una sub me hace muy feliz. Así que si se vieron todo el video hasta el final, se los agradezco de nuevo y por favor, si llegaron hasta esta parte y se comieron 1 hora 41 minutos de video, comenten la palabra pulgarcito. Yo sabré que vieron el video hasta el final y son parte de los guerreros legendarios y épicos. Así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!